no siempre te pagan el hotel, así que bueno. Ok, vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. Hoy es... Ahí está Eduardo, a ver si ahí está entrando por otra línea. Hoy durante el día fue 15 de Iyar. Hoy durante el día fueron 30 días del Omer. Y el Ayom Yom de hoy dice así. Durante la época del Alter Rebbe, era habitual oír de boca de los Hasidim la siguiente máxima. Como algunos tuvieron el shiur de la mañana en el shil presencial, entonces lo vamos a decir con otra connotación. Dice así, digamos, el texto de la Yom Yom. Dice así. Der Stickel Broit was ich hov, is der Deiner wie meiner. Y primero decían Deiner y después Meiner. ¿Qué tal, Eduardo? Ahora sí. Durante la época del Alter Rebbe era habitual oír de boca de los Hasidim la siguiente máxima. El pequeño trozo de pan que yo tengo es tan tuyo como mío. Y anteponían la palabra tuyo, tuyo como mío. O sea, primero tuyo, después mío. Es ahí donde se ponía el énfasis, donde se acentuaba. ¿No? Muy interesante, Este era estos eran los Hasidim del Alter Rebbe, ¿no? Donde el pedacito de pan con cebolla y con un poquito de agua, o por ahí un té al final, con eso ya alcanzaba. Y hoy en día, Baruch Hashem, ¿no? Es otra época, cada época tiene sus desafíos y cada época tiene sus particularidades. Los desafíos a veces son a través de lo poco que lo ha leído que uno puede tener, y a veces que creo que son los desafíos de nuestra generación, son los desafíos de la abundancia. Y a veces son más difíciles que los desafíos de cuando la vida es más angosta. No, Hazbe Shalom, no estamos pidiendo de que nos falte o que tengamos lo justito, pero cuando tenemos lo justito sabemos apreciar todo lo que tenemos. Sin embargo, eh, cuando hay abundancia, a veces no se aprecia, no se valora todo lo que uno tiene, todo lo que Hashem nos dio. Y ese es el desafío fundamental de esta generación. Gracias a Dios hay abundancia, nos falta comida, nos falta ropa, nos falta, qué sé yo, no te arreglas con una cosa y otras y medio de transporte y ni que hablar con la tecnología, que lo estamos usando ahora, ¿no es cierto? A veces uno entra a una casa y hay varios chicos y adultos y cada uno está con un celular mirando, ¿no es cierto? Nadie habla entre sí, cada uno está mirando, está en su mundo. Y esos es utilizar la tecnología, ¿no? Hay veces que realmente cada uno está en lo suyo y está haciendo cosas positivas. Y a veces momentos que se podrían utilizar para descansar, para conversar, no se usan. Me pasó este Shabbat a la mañana. Estaba en la casa de mi hija mayor, ahí en la zona de la Florida, cerca de Miami, y ellas tienen tres nenas, que son las tres mayores, y después tiene tres varones. Uno cumple 11, el otro tiene, no me acuerdo, 7 creo, y el chiquito va a cumplir 4. Creo que 4. Sí. Entonces, 4 o 5, sí, 4 o 5, ya no, va por ahí, chiquito. Y estaban los tres jugando, los dos grandes estaban jugando con todo un juego así que estaban haciendo y estaban usando la imaginación, era maravilloso. Entonces yo digo, qué grande que es el Shabbat,
porque si no fuera Shabbat, cada uno estaría con su equipito, con su iPad o con la computadora y con, bueno, estas cosas, ¿no es cierto? Incluso para eso el Shabbat es algo maravilloso. Vamos a ver algo de la parshá de la semana. La parshá de la semana se llama, como hacemos siempre, el primer día del Shiur, leemos el primer versículo, que dice, Dios habló a Moshe en el desierto, en el monte Sin, que se refiere al monte Sinaí, en el desierto donde está el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, y ahí trae especialmente las leyes relacionadas que tienen mucho que ver con este año, con el año sabático, que, que, que iba a haber un año de Shabbat, un año donde no se trabaja la tierra, que eso viene después de 6 años de trabajar la tierra. Ahora enseguida vamos a hablar de eso. Pregunte, ahora, ¿cómo se llama la parsha? ¿Cómo la llamamos a esta parsha? La llamamos Behar, en la montaña. ¿Cuál es la montaña? La montaña del Sinaí. Todos sabemos que cuando se habla de la montaña en la Torá, la montaña se refiere al Ar Sinai, al monte Sinai. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que representa el monte Sinai? Especialmente en estos días que estamos en los días del Omer, ¿no es cierto? Como ya dijimos, hasta ayer contamos 30 días del Omer, hasta ayer anoche, y nos estamos preparando, nos quedan pocos días ya para menos de 3 semanas para Shavuot. Entonces, y Shavuot fundamentalmente recordamos y revivimos todo lo que fue el recibir la entrega de la Torá por Hashem hacia para nosotros, para el Am Israel, para el pueblo de Israel, y a través de nosotros hacia todo el mundo, la entrega de la Torá, ¿dónde? En el monte Sinai. Preguntan los sabios, ¿por qué la Torá fue entregada en el monte Sinai? Entonces dice, porque la montaña del Sinaí es una montaña, obviamente, por eso se llama el Har Sinai, pero paralelamente es la más chica de las montañas. Entonces, si bien uno tiene que estar un escaloncito siempre por arriba, pero por el otro lado, tiene que tener humildad. Y eso es lo que representa el Har Sinai. El monte Sinaí representa la humildad. Muy bien, hasta acá estamos perfectos. Ahora, si la Torá quiere hablarnos de la humildad, que el Yehudí, que la persona tiene que ser humilde, podría haber traído otro ejemplo. Hubiese traído un valle, ¿cierto? Un valle, la Torá se podría haber entregado en el valle del Sinaí, no sé, en algún valle, y ahí podríamos sacar mucho más aún la enseñanza de la humildad. Para poder entender esto, ¿qué es el egoísmo? ¿Cuándo sí se puede ser egoísta? Si no se puede ser egoísta, ¿cómo es el tema? ¿Cómo la humildad? Tenemos que entender que en el estudio de la Torá en general hay 3 pasos, tres escalones. Está el escalón del principiante, está el escalón del intermedio y está el escalón del que está ya avanzado. Acá nosotros ya estamos en el nivel de avanzado, pero también tenemos que recordar cómo éramos al principio. ¿Cómo es el escalón del principiante? El escalón del principiante, cuando uno empieza a estudiar Torah, a cumplir mitzvot, uno no puede, el egoísmo hay que sacarlo totalmente de sí, porque uno todavía no sabe cómo manejarlo. Si uno mete el egoísmo, entonces el egoísmo le va a jugar, nos juega en contra. No nos permite a nosotros incorporar las cualidades que puede tener el egoísmo y al contrario, nos van a afectar, nos van a jugar en contra. Ese es el nivel de principiante. Después tenemos el nivel intermedio. El nivel de intermedio es una persona que ya está más avesada y más avanzada en lo que es estudiar Torah, en cumplir mitzvot. Entonces, está el egoísmo, pero uno sabe cómo manejarlo.
no va a dejar, justamente, como sabemos que, uno, al estudiar Torah, cumplir mitzvot, nos estamos conectando con Hashem, y Hashem es el creador del mundo, como así vamos a ver en otro comentario un poquito más adelante. Entonces, uno dice, ¿qué somos nosotros frente a Hashem? No somos nada. Como no somos nada, entonces está el egoísmo, pero está a un costado. Cuando uno sigue avanzando, ya el egoísmo no nos afecta para nada. En el nivel intermedio el egoísmo lo ponemos de costadito. Lo tenemos controlado. En el nivel superior ni siquiera tenemos que tenerlo controlado, porque ya está controlado. Porque el egoísmo ya sabe, ya ni juega, ya no se mete, ya no molesta, ya sabe que está totalmente subyugado y transformado a la personalidad del individuo. Ya uno sabe, ya directamente no ocupa lugar. Ni siquiera tenemos que apartarlo. Ya sabe perfectamente, al contrario, el egoísmo es una fuerza que bien utilizada nos sirve y nos ayuda a poder servir a Hashem también. Digamos, esa fuerza que tiene el Yehudí para poder servir a Hashem, que también hay que tener, uno tiene que tener humildad, pero también tiene que tener fuerza para salir adelante. Por eso la Parshá se llama directamente Behar, en la montaña. ¿Por qué? Porque ya estamos en un nivel donde el egoísmo, no importa que estemos en un nivel más alto, porque no hay nada que nos va a afectar y tenemos toda la claridad y la seguridad que vamos a mantenernos humildes como tenemos que ser. La primera pregunta que decimos perdón, es ¿por qué la Parshá resalta que Moshe dijo estas palabras, que Hashem le dijo a Moshe estas palabras para que le transmita al pueblo de Israel en el monte Sinaí? ¿Qué aprendemos acá? Sí sabemos que se lo dijo en el monte Sinaí, ya lo vimos en la Parshá de Yitro, en la Parshá donde el pueblo de Israel está frente al monte Sinaí y recibe la Torá de Hashem. ¿Por qué justamente resalta que era en la montaña nuevamente? Y acá trae un concepto que es un concepto básico y fundamental dentro del judaísmo, para todas las épocas y especialmente para esta época. Pero primero vamos a ver cuál es la explicación de este versículo de acuerdo a la explicación de Rashi. Que Rashi es el comentarista más, para que uno pueda desmenuzarlo de la forma más sencilla, como un chico lo aprende. Pregunta Rashi, ¿cuál es la conexión entre el concepto del año sabático y el monte Sinaí, que el versículo recalca que este precepto fue dado en Sinaí? ¿No fueron todos los preceptos dados allí? Que la pregunta es mucho más fuerte. Todos los preceptos fueron dados en el monte Sinaí. Esto nos enseña, dice Rashi, que tal como en el caso del año sabático, cuyas leyes generales y detalles fueron estipulados todos en Sinaí, las leyes generales y los detalles de todos los demás mitzvot también fueron dichos en Sinaí. O sea que acá aprendemos, y acá esto es lo que enfatiza la Parshá, de que todas las leyes de la Torá, con todos los detalles, fueron dichos en el monte Sinaí. Acá hay una discusión entre dos grandes sabios, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, los grandes sabios de la época de la Mishnah, la primera parte del Talmud. Rabbi Ishmael dice que cuando Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí, recibió los conceptos generales, sin los detalles. Después, cuando Moshe repitió toda la Torá, ¿se acuerdan que antes de fallecer, los últimos meses, él reunió a todo el pueblo y le contó todos los episodios que habían pasado y sucedido en los 40 años en el desierto, desde que salieron de Egipto, incluso antes, ¿no es cierto? Y también todas las mitzvot que recibieron. Entonces, Rabbi Ishmael dice, ahí, después cuando repitió, ahí Hashem le dio los detalles.
Y ahí Hashem ahí le transmitió al pueblo de Israel los detalles. Viene Rabbi Akiva dice, no, todo fue entregado a Moshe en el monte Sinaí, incluso los detalles, y detalles de detalles, con minuciosas, todas las cuestiones minuciosas, también fueron entregadas a Moshe en el monte Sinaí. Después hay toda una discusión, que no es este el lugar para tocarlo, si Rashi sostiene, dice que hay una discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael o no, pero esto es el concepto general. Y esto es lo que tenemos que tener muy en claro. Muchas veces decimos, bueno, vivimos ya en el año 2022, con toda la tecnología, con todos los avances de la ciencia, ¿no es cierto? Tenemos que ayornarnos. Hay cosas que tal vez, bueno, que eran para el pasado, hace 1000 años, 2000, 3000, 3334 años que se cumplen ahora de la entrega de la Torá. Bueno, en ese momento era de una forma, pero ahora, en la era de la ciencia y de la tecnología, donde apretamos botoncitos y podemos manejar cosas en el momento y a la distancia, y etcétera, etcétera. Yo ayer a esta hora, 6:20, recién el avión estaba carreteando, y hoy ya tuve todo un día de trabajo, ¿no es cierto? Estaba en la otra parte del mundo, en el hemisferio norte. Es algo increíble, ya ni hablemos hace 3000 años. Hace, no sé, 100 años atrás o menos era impensado esto. Incluso cuando salió el avión, viajar de acá a Estados Unidos había que hacer no sé cuántas escalas, que podía durar 24 horas el viaje. Y ahora uno toma el avión, le salía a las 6 de la tarde de Miami, 7 de la tarde de acá, y a las 4 de la mañana estaba ya, 4:30 estaba arriba del taxi viajando a mi casa. Es algo impensado. Entonces uno dice, está bien, en otras épocas eran otras épocas, pero ahora las cosas cambiaron. Entonces esto es lo que nos enfatiza la parsha. Todo fue entregado a Moshe en el monte Sinaí. ¿Quién? Acá no dice que Moshe le transmitió al pueblo. Si acá dice claramente, Hashem habló a Moshe para que le transmita al pueblo. Entonces, para Hashem no hay 3000 años atrás, o 3000 años dentro de 3000 años, o hace 6000 años atrás casi, o antes de la creación. Para Hashem es todo lo mismo. Para Hashem el pasado, presente y futuro es lo mismo. Entonces, en el momento que Hashem entregó la Torá al pueblo de Israel, en ese momento sabía que cada uno de nosotros, los que estamos acá presentes virtualmente en el Shiur, y todos aquellos que lo van a escuchar después, y los que no van a escuchar el Shiur, pero cada palabra de la Torá fue entregada a cada uno y uno de nosotros con todos los detalles para todas las generaciones. Y este es un concepto que hay que tener muy claro. Ahora, uno dice, pero surgen cuestiones modernas que antes no había. A ver, ¿cuánto hace que podemos hacer un Zoom para hacer un shiur, por ejemplo? A ver, las grandes empresas ya tenían el meeting o por WhatsApp, ya se podía hacer algo chiquito, después apareció el Zoom. Se podía hacer, ¿no es cierto? Tener hasta X cantidad de gente, lo que sea, hace 2, 3, 4 años. No sé, todavía estaban las teleconferencias, estaban el Hangout y todo esto, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto tiene? Entonces uno dice, antes no había todo esto. Entonces tienen que cambiar las cosas. No tienen que cambiar, las cosas cambiaron realmente. Entonces uno tiene que saber si podemos utilizarlo o no podemos utilizarlo en base a los conceptos básicos de la Torá. La Torá nos da la pauta de qué un yehudí puede hacer y qué no puede hacer. Lo que es compatible con nosotros y lo que no es compatible con nosotros. Y en este punto el rey fue un adelantado.
el Rebbe siempre instó a los Hasidim a utilizar toda la tecnología, toda la ciencia en aras de favorecer nuestra conexión con Hashem. Al comienzo de los años 70, o sea, si alguno estuvo, el que estuvo en 770, y le hicieron un tour por 770, por la sede central de Chabad, vio que hay una habitación, ¿no?, que parece también media prehistórica, pero no es prehistórica, están las fotos, una habitación chiquita de telecomunicaciones, donde hay un montón de teléfonos alrededor, ¿no es cierto? Y a uno se le ocurrió, no te escuchamos, Roberto. ¿Hay un teléfono rojo o recuerdo mal? No hay un teléfono rojo. Hay un montón de teléfonos colgados en la pared, Sí, teléfonos sí, sí, incluso con disco, ¿no? Con botonera, sí, 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 al sí, estuve ya. principio, y que había todo como un sistema muy de avanzada para aquella época, pero muy precario para otros, donde se transmitía el Fabrengen del Rebbe a 40, 50 lugares en el mundo, incluso acá en Argentina. Acá en Argentina recibíamos el Fabrengen del Rebbe vía telefónica. Yo estaba en Concordia, en Entre Ríos, y por una segunda línea me pasaban me lo pasaban, o sea, yo lo escuchaba de un parlante en Buenos Aires, me ponían el tubo con otra línea, me mandaban a mí, a Tucumán, a las otras filiales. Después yo tenía que agarrar, ya se llamaba un chupete. El chupete ese es algo increíble. Lo poníamos sobre el auricular del teléfono de mi casa en Concordia, y esto lo enchufábamos a un parlante y la gente podía escuchar del parlante. Súper precario para hoy en día. Para ese momento era una avanzada. Nosotros podíamos escuchar el Fabrengen del Rebbe. Y el Rebbe sabía a quiénes le estaba hablando, ¿no es cierto? En Israel, calculen que en esta época bueno, en todas las épocas, en el año, en Israel hay 7 horas de diferencia entre New York y cualquier lugar de Israel. O sea que si el Rebbe hablaba a las 7 de la tarde, 8, 9 de la noche, que ya era de noche, digamos, en invierno en Nueva York, era las 2, 3 o 4 de la mañana cuando empezaba el Fabrengen. Y la gente se levantaba a esa hora, se iban a la central de Jabat, ahí en Farjabat, o en otros lugares donde llegaba, y podían escuchar al Rebbe en forma directa. Algo para esa época maravilloso. Ni que hablar cuando después ya se lo transmití, ya había transmisiones de los Fabrengens grandes que se podía, digamos, que se podía organizar con tiempo, venían de algunos canales, de algún canal de televisión y lo pasaban, no sé, por circuito cerrado o no sé justo, pero ya era una super transmisión, ya era mucho más moderno, ya era fin de los años 80, principio de los años 90, que en la tecnología, decir 15 años, 17 años es un montón. Entonces, esto es lo que dice la Parshá de la semana. Los postulados fueron entregados todos en el monte Sinaí. Pero después, todas las ventajas que nos va dando la vida, todos los regalos, se puede decir, que la vida nos va dando, no son para que uno los ponga de lado, sino para que uno los aproveche en aras de poder servir a Hashem. Que nuestra conexión con Hashem sea en una forma mucho más, más directa, más elevada. Porque indudablemente que al utilizar la tecnología podemos potenciar toda la conexión nuestra con Hashem. La conexión entre nosotros y la conexión con Hashem. Esto es algo, es maravilloso, es un regalo para nosotros. Hoy nosotros nos vemos así
El vernos todos los días es una alegría, es un agradecimiento, todo. Tal vez de acá a unos años, no sé, sea algo mucho más, no sé, ya que se puede inventar, pero por ahí mucho más sencillo, aunque esto mismo es súper sencillo, que apretamos un botoncito y ya nos estamos viendo, ¿no es cierto? Con un dispositivo de mano. Yo ahora estoy en la computadora, pero si no lo puedo hacer con el celular, que lo tengo en la mano, en cualquier lugar donde estoy. Entonces, esto es lo que nos dice la parcha de la semana. Todo esto ya fue entregado en el monte Sinaí. Y tiro solamente un titulito para mañana, para hablar del tema de la Shemitah de los 7 años. La Torá no nos dice, fíjense qué interesante, ¿no? Solamente voy a leer, pero para que vean el orden, porque el orden en la Torá también es parte de la cosa. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando lleguen a la tierra de Israel que yo les estoy dando, la tierra descansará un Shabbat para Dios. Podrás sembrar tu campo 6 años, y 6 años podrás podar tu viñedo y recolectar su producto. Pero en el 7º año la tierra tendrá un descanso completo, un Shabbat para Hashem. No sembrarás tu campo ni podarás tu viñedo. Y acá aparentemente no hay un error, pero hay algo que no encaja. Para descansar el 7º año tenemos que trabajar 6 años. Pero la Torá primero nos dice, vas a llegar a la tierra y vas a hacer un Shabbat para Hashem. ¿Qué quiere decir? Descansar después de trabajar. Si no, no estás cansado. ¿De qué vas a descansar? Lo que acá la Torá nos quiere decir es que ya del vamos tenemos que tener el objetivo. El objetivo es el Shabbat que va a tener la tierra. Que ese año, en un año especial para conectarnos con Hashem, no trabajamos, no sembramos la tierra, no podamos el viñedo, no hacemos todas estas cosas. ¿Para qué? No para estar tirado panza para arriba debajo de un árbol tomando sombra o haciendo la plancha en una pileta, que también se puede hacer en algún momento, sino para decir, bueno, este año no tengo preocupaciones, puedo hacer una vida espiritual que los 6 años anteriores no lo puedo hacer, porque para ir a sembrar, incluso hoy en día, por más que tengamos puesta toda la tecnología en un campo, por más tecnología que haya, tiene que haber alguien que controle, que ponga que trabaje. Hoy en día la gente puede trabajar en un tractor que tiene una cabina con aire acondicionado, con la maquinaria que hace todo el trabajo del campo, lo que antes se hacía a mano o con animales. Hoy podemos usar toda la maquinaria, pero alguien tiene que estar arriba del tractor, alguien tiene que ver qué es lo que pasa. Si no está, como dice el ojo del patrón, engorda el ganado. Si no está el ojo del patrón, el ganado no va a engordar, solo no engorda. O sea, hay que ver cómo están las vaquitas y cómo están los cultivos y cómo están las cosas. Hay que ir al campo, hay que estar. Hoy van con la 4x4, con la super pickup, ¿no es cierto? Que ya no puede llover y los caminos pueden estar todos embarrados y la pickup, ¿no es cierto?, los pasa todo por arriba. Llega al campo, pero alguien tiene que ir a ver qué es lo que pasa. Pero el objetivo no son los 6 años de trabajo. El objetivo es el Shabbat que vamos a tener a posterior. Que esa es toda la brajá. Y eso es este año. Este año es un año de Shemitah, es el 7º año, ¿te acuerdas la cuenta que venimos, que los Bisiudim hacemos desde antaño? Este año es el año de Shemitah, el año que no se siembra los campos. Mañana, si os quiere, seguimos, nos reencontramos y vamos a ver si convocamos a más de los amigos. Quique, una pregunta. ¿El 7º año de Shemitah se aplica también cuando uno planta frutales? Sí, todo. ¿Y qué Todo, pasa? habla. Perdón, el primer ciclo, uno planta, los primeros 3 años no puede tener... No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eso se llama orlá. Sí, Cuando son frutos, eso creo que, no sé si lo trae en la parcha de esta semana o no me acuerdo, todavía no lo vi. está bien, pero al Es, 6º año, ¿aplica también el 7º año? eso una vez que entra ya en el ciclo, O sea, no es claro. que el primer año tenés 3 años No, para... no, no. No, los frutos, cuando uno planta un árbol frutal,
3 años no se los toca. Sí, sí, ya sé. El cuarto año se llevaban los frutos a Jerusalén, que se llaman Neta Rebai del cuarto Sí, año. sí, yo sé, yo Se sé. ponían Pero ahí. ¿cómo calza eso con el séptimo año? Bueno, si ese año era un año de Shemitah, supongo, 3 años no se los tocaba directamente. El cuarto año se los llevaba a comer a Jerusalén. La verdad que una buena pregunta para investigar. ¿Está bien? Y Muy bien. esos frutos, ¿qué se hacía? Caían y se ponían malos. Sí, 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 sí. Los 3 primeros años, si había frutos, se deja ahí ni se come. Dice, Es como dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Mikol melamdai iskalti. No, eso dijo el rey David, ¿no es cierto? Que de todos mis alumnos, mis alumnos me hicieron, digamos, ensanchar la cabeza. Pero Rabbi Yohanan ben Zakkai dijo que de los que más aprendí fueron de los alumnos. Cuando uno enseña, es cuando más aprende.